¿Listo? Muy bien, ¿qué hora es? No se diga más. Buenos e informados días. Hoy es lunes 13 de octubre. Bienvenidos a Semanalmente. Hoy quiero arrancar con una grandiosa noticia, y es que en un giro histórico, Hamás anunció que aceptaba entregar sus armas y detener la guerra en Gaza, aunque bajo condiciones específicas. Todo comenzó el 3 de octubre, cuando Hamás respondió al plan de paz impulsado por Estados Unidos. En un comunicado, Hamás aceptó liberar a todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump. Esto siempre y cuando se cumplieran las condiciones sobre el terreno para realizar los intercambios. En ese momento, el grupo aseguró estar dispuesto a abrir negociaciones inmediatas para definir los mecanismos del acuerdo, aunque evitó comprometerse al desarme total. Jamás condicionó cualquier entrega de armas a la retirada completa de Israel y a la garantía de un alto al fuego permanente, marcando así el primer gesto formal hacia el fin del conflicto. Tras el anuncio, Donald Trump instó públicamente a Israel a detener de inmediato los bombardeos sobre Gaza para permitir el intercambio de rehenes y avanzar en la implementación del plan de paz. El pasado 7 de octubre, fuentes de la agencia EFE confirmaron que jamás había aceptado entregar sus armas a un comité conjunto egipcio-palestino siempre que se respetaran sus condiciones políticas, siendo estas un alto al fuego permanente, garantías de que Israel no reanudaría operaciones militares y el rechazo a la creación de un comité internacional de transición para gobernar Gaza. El avance más significativo llegó el 8 de octubre, cuando Hamás anunció que había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra. En su comunicado pidió que Israel cumpla con todos los puntos del pacto y solicitó a los mediadores, que son Estados Unidos, Egipto y Qatar, garantizar su aplicación. Finalmente, el 9 de octubre, Israel y Hamás firmaron un acuerdo de alto al fuego y canje de rehenes. El pacto contempla la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza, la liberación de todos los rehenes restantes y el compromiso de avanzar hacia el desarme gradual de Hamás bajo la supervisión de mediadores árabes. El acuerdo fue recibido con esperanza por los líderes internacionales, aunque también con cautela, ya que persisten dudas sobre su implementación y sobre quién garantizará el cumplimiento de los términos acordados. Ante este momento histórico, las celebraciones no se hicieron esperar, tanto en Israel como en Gaza. Ciudadanos salieron a las calles con banderas y manifestaciones de alivio. Sin duda, este es un momento de celebración mundial y nos da un poquito de aire ante todas las cosas que están sucediendo en el mundo, aunque no hay que olvidar que esto es un proceso, no un desarme inmediato. Y hay cosas que no debemos perder de vista en lo consecuente, como que realmente se cumple el acuerdo, la grave situación humanitaria que deja toda esta situación y la gobernabilidad de los territorios. Por cierto, para cerrar este tema el día de hoy, es bien importante mencionarles que una comisión independiente de la ONU declaró que lo ocurrido en Gaza cumple con los criterios de un genocidio. Esto implica un reconocimiento crucial en medio de este choque de visiones respecto a qué es lo que ha acontecido en Gaza. Bueno, y han sido días de muchísima tensión para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que recuerden, su revisión está programada para el próximo año 2026 con el fin de evaluar su extensión. Las declaraciones que encendieron las alarmas vinieron del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Esto el pasado 30 de septiembre, cuando acusó a México de no cumplir con el TEMEC. Greer es una figura relevante en el círculo político y económico del gobierno de Trump, y él señaló que su oficina mantiene conversaciones con funcionarios mexicanos sobre las presuntas violaciones, antes de afirmar que no tiene mucho sentido hablar de extender el acuerdo tal como están las cosas. Días después, el 7 de octubre, Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense Mark Carney, declaró que su gobierno podría renegociar el TEMEC o incluso reemplazarlo por acuerdos bilaterales con cada país. Ese comentario fue interpretado como un aviso de que Estados Unidos no está satisfecho con la forma en que México y Canadá aplican algunas disposiciones del tratado. Al día siguiente, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Trump, subrayando que el TEMEC es ley en Canadá, Estados Unidos y México, y que cualquier intento por modificarlo requeriría una revisión profunda dentro del marco formal del tratado.
La presidenta enfatizó que México está comprometido con el libre comercio y con el cumplimiento de los acuerdos firmados, pero que no aceptará renegociaciones unilaterales. Ese mismo día, Canadá también se posicionó. El primer ministro Mark Carney intentó moderar el tono tras su reunión con Trump. Habló de progreso en las conversaciones sobre acero, aluminio y automóviles, aunque admitió que falta mucho trabajo para resolver los conflictos arancelarios. Fuentes del equipo canadiense confirmaron que Canadá encargó a sus equipos comerciales buscar acuerdos sectoriales en las próximas semanas para calmar las tensiones. Finalmente, el 9 de octubre, el gobierno canadiense fijó públicamente su prioridad: terminar la guerra arancelaria con Estados Unidos antes de entrar de lleno a la revisión del TEMEC en julio de 2026. El primer ministro Carney afirmó que su administración trabajará de la mano con México para construir una posición común frente a Washington. De tal forma que en menos de 10 días, el escenario comercial de América del Norte cambió por completo. Y me parece que las advertencias de Washington son bastante claras. El TEMEC se va a renegociar sí o sí. Por lo que podemos ver, pareciera que los estadounidenses intentarán que este nuevo trato tenga un enfoque más nacionalista y con condiciones más duras tanto para México como Canadá. El clima político ante la revisión del TEMEC, la verdad es que ya está tenso, y es aquí donde veremos la astucia política de los negociadores mexicanos y de la presidenta misma para salir bien librados. Esto con un acuerdo que también resulte beneficioso para México y no que esté solamente al servicio de los intereses de Estados Unidos. Así que bueno, este es solo el inicio de larguísimos meses de plática sobre el tema, ya que la latente posibilidad de reemplazar el TEMEC por tratados bilaterales puede ser un alarde más de esos que le gusta hacer a Trump para presionar, pero que al final del día hoy es una posibilidad que ya está sobre la mesa. Bueno, harto brete alrededor de la compra de Banamex y ya tenemos al ganador, pero para esto es importante darles un mini contexto. Fíjense que en enero de 2022, Citigroup, que es uno de los bancos más grandes del mundo, anunció su decisión de salir del negocio de banca minorista en México. El gigante estadounidense buscaba vender Banamex, que como saben es uno de los bancos más antiguos e icónicos del país, esto para concentrarse en clientes institucionales y corporativos. Durante el 2023, varios grupos empresariales mostraron interés en adquirir la institución. Entre ellos se encuentra Grupo México, que es encabezado por el empresario Germán Larrea. Sin embargo, las negociaciones iniciales con Citi se frenaron en mayo de 2023 tras diferencias políticas y regulatorias. Resulta que 2 años después, el 24 de septiembre pasado, el empresario Fernando Chico Pardo, que recuerden que hablé de esto, vayan a ver el programa antepasado. Bueno, este empresario compró el 25% de Banamex por unos $2.300 millones. Bueno, todavía seguíamos aplaudiéndole la compra a Chico Pardo cuando el 3 de octubre Grupo México presentó oficialmente una nueva oferta para adquirir el 100% de Banamex, proponiendo pagar 0.85 veces el valor contable por la participación de Chico Pardo y 0.80 veces por el resto del banco. Y aquí te lo pongo en español para los que no fuimos al ITAM. A ver, Grupo México quería comprar Banamex con descuento, por así decirlo. Propuso pagar entre 80 y 85 centavos por cada peso que vale el banco, según sus libros contables. El conglomerado estimaba un financiamiento máximo de $2,000 millones con la idea de integrar socios mexicanos minoritarios. Tras la noticia, Citi confirmó la recepción de la oferta y comenzó a analizarla. Pero el Grupo México no tenía idea de lo que se le avecinaba. Apenas se hizo pública la propuesta y las acciones de Grupo México se desplomaron más de 15% en la Bolsa Mexicana de Valores, arrastrando al índice completo. De hecho, fue una de las peores caídas en la historia reciente del conglomerado, equivalente a una pérdida de más de 140,000 millones de pesos en valor de mercado. Analistas señalaron que los inversionistas veían el intento de compra como un movimiento riesgoso y alejado del negocio principal de la empresa, que está centrado tanto en minería como transporte. El 7 de octubre, el grupo de Germán Larrea dio un plazo de 10 días a Citi para responder y anunció que no mejoraría su oferta. En un comunicado aseguró que su propuesta era justa y adelantó que invitaría a inversionistas mexicanos a participar hasta con 40% del capital si la operación avanzaba.
Finalmente, el pasado 9 de octubre, Citigroup rechazó formalmente la oferta. El banco estadounidense anunció que mantendría la venta del 25% a Chico Pardo y que el 75% restante se colocaría en bolsa mediante una oferta pública inicial, por sus siglas OPI. Citi explicó que la propuesta de Grupo México no cumplía con sus criterios de gobernanza ni viabilidad a largo plazo y que la decisión buscaba dar estabilidad y certidumbre al futuro de Banamex. Así que todo ese relajito para nada y terminaron quedando. Ahora, es importante entender a Banamex como parte de la historia bancaria mexicana, ya que lleva operando en el país por más de un siglo. Así que su compra no solo representa un interés financiero, sino también uno histórico y sumamente simbólico. Pasan las semanas y yo me pregunto a mí misma si algún día me dejaré de emperrar con las autoridades. Y es que en esta ocasión, al dimensionar esta noticia, volví a sentir como por dentro me quema el coraje. Yo creo que ya están un poco al tanto o bastante al tanto de lo que pasó con Omar Bravo, la exestrella de las Chivas y de la selección mexicana. Bueno, Omar fue detenido en Zapopan por agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco acusado de abuso sexual infantil agravado en contra de una menor. La denunciante, de 17 años, es hija de la ahora expareja sentimental de Omar Bravo y alega que los supuestos abusos ocurrieron en distintas ocasiones. Esto desde 2019, cuando ella tenía entre 10 y 11 años, mientras vivía con su mamá y el exfutbolista en el mismo domicilio. Aquí sí nada más que hacer una declaración, decimos supuesto, no porque no le creamos a la víctima, sino porque pues hay que respetar la presunción de inocencia de Omar N. La víctima presentó la denuncia el 30 de septiembre de 2025 y su abogado, Juan Soltero, informó que entre las pruebas presentadas se incluyen mensajes de WhatsApp con contenido sexual y coercitivo, capturas de pantalla que muestran manipulación emocional y promesas de apoyo económico, un video grabado por la joven con audio donde se escucha la voz de Bravo, este video sin contenido explícito, y un dictamen psicológico que respalda la coherencia del testimonio junto con la declaración de la mamá, quien asegura haber desconocido los hechos hasta que su hija los reveló. Durante su comparecencia inicial ante el juez, Omar Bravo se negó a declarar y por ahora permanece bajo prisión preventiva en el reclusorio metropolitano mientras se define si será vinculado a proceso. Para todo esto, el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que existen más denuncias de abuso sexual en contra del exfutbolista. Hasta el momento no hay declaraciones directas de la víctima por razones de protección legal y toda la información ha sido difundida a través de su abogado y las autoridades estatales. Miren, este caso a mí me ha dolido muchísimo porque es representativo de tantas niñas y tantas mujeres. Pero sí quiero reconocer tanto a las autoridades como a los medios de comunicación por el trato digno y respetuoso hacia la privacidad de la víctima a pesar de la figura tan mediática que es Omar Bravo. Y por otro lado, lo que en verdad me rompe el corazón es dimensionar que esta chiquita tuvo que recolectar pruebas para que le creyeran y poder sostener un juicio sólido contra su abusador, que por cierto, como les acabo de decir, tiene otras denuncias de presuntas menores. Todo esto cuyos casos al parecer no han logrado su detención. Espero de verdad que este caso sea ejemplo para otras mujeres y niñas, en el sentido de que no hay poderoso que no caiga ante la justicia, ni leyenda del fútbol a la que no le llegue su hora. Y sí, te estoy hablando de nuevo a ti, Cuauhtémoc Blanco. El pasado lunes 6 de octubre, hace una semana, se vivió nuevamente una jornada de terror en distintos planteles de la UNAM debido a una serie de mensajes anónimos y notas de amenaza. Todo comenzó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ubicada en Ciudad Universitaria. En uno de los baños se encontró una nota que advertía: encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. El mensaje provocó la evacuación inmediata del plantel y la activación de protocolos de revisión por parte de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria en coordinación con Protección Civil y la Policía Capitalina. Tras una inspección, no se encontró ningún artefacto explosivo.
Ese mismo día, otras 3 escuelas reportaron alertas similares. La Preparatoria 6, Antonio Caso en Coyoacán, reportó una amenaza explosiva, por lo que fue desalojada completamente y las clases se suspendieron por el resto del día. En el CCH Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, se activaron los protocolos alrededor de las 4 de la tarde luego de recibir un mensaje de amenaza. Tras la revisión, no se encontró ningún artefacto. También se informó de una amenaza de bomba en la FES Iztacala que provocó su evacuación inmediata. El pasado martes, la Facultad de Economía suspendió todas sus clases presenciales al recibir una amenaza de agresión. La dirección del plantel informó que se activó el protocolo de seguridad y que las actividades académicas se reanudarían temporalmente en modalidad virtual mientras se verificaba la seguridad de los edificios. Y ese mismo día, la UNAM informó que ya sumaban 18 denuncias relacionadas con amenazas de bomba en distintos planteles durante las últimas semanas. O sea, nada más dimensionemos, 18 denuncias. Hasta el momento, las clases presenciales en varios planteles continúan suspendidas parcial o temporalmente mientras se realizan revisiones de seguridad. La UNAM reiteró que mantiene colaboración con la Policía Cibernética para rastrear el origen de los mensajes y evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas. Miren, yo la verdad es que no puedo ni imaginar el terror que viven tanto los maestros como los alumnos cada vez que escuchan que hay una amenaza de este tipo en las instalaciones, y mucho menos el de los padres de familia que tienen que mandar a sus hijos con el miedo de que esta vez la amenaza sea real. El lunes pasado, un camión del ejército entró por error a las instalaciones de la UNAM y claramente todo el mundo enloqueció. Entiendo que se está trabajando en protocolos de seguridad, pero esto va más allá de la contención que puedan hacer las instituciones educativas. Y sé que ya lo he mencionado, pero esto tiene que ver con nuestros jóvenes, los que están sembrando el terror, los que están atacando a sus compañeros y los que se están agrupando para hacer daño producto de sus frustraciones y vacíos. El 4 de octubre fue detenido en la Ciudad de México Nelson Arturo N., identificado por las autoridades como el líder y principal operador local del Tren de Aragua en el país. Y dirás tú, ¿qué onda con el Tren de Aragua o qué? Bueno, no se preocupen, vamos al contexto. El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional originaria de Venezuela, ¿ok? Se considera que comenzó dentro del penal de Tocorón, en el estado de Aragua, donde sus líderes ejercían control desde el interior de la cárcel, cosa que aquí en México también conocemos bastante bien. Bueno, actualmente el gobierno de Estados Unidos tiene al Tren de Aragua entre ceja y ceja y en enero de 2025 lo designó oficialmente como una organización terrorista extranjera. Esto debido a su implicación en delitos de trata de personas, narcotráfico y violencia transnacional. Ahora sí, después de este bonito contexto, la operación en México fue resultado de labores de inteligencia coordinada entre instancias federales y locales. Junto con él fueron detenidos 2 colaboradores más. Las autoridades informaron que entre los delitos que se le imputan están trata de personas, homicidio, secuestro, extorsión y tráfico de drogas. Nelson Arturo N. contaba con una orden de captura vigente por estos delitos y es señalado como autor intelectual y material de diversos feminicidios en México, aunque hasta ahora no se han revelado detalles sobre las víctimas o el número de casos. Tras su detención, los 3 implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Este arresto representa uno de los golpes más significativos que México ha dado al Tren de Aragua dentro de su territorio. Pero aparte ocurre en un momento en el que se ha documentado la expansión del grupo criminal venezolano mucho más allá de sus fronteras, en donde operan con células y redes colaboradoras en varios países de América Latina. Con esta captura, las autoridades mexicanas buscan debilitar su presencia operativa en el país y enviar una señal clara de que no tolerarán estructuras criminales transnacionales que operen dentro del territorio nacional. Esta detención confirma la presencia y operación del Tren de Aragua en México, como si no tuviéramos suficiente con los cárteles mexicanos, ¿verdad? Bueno, y tendremos que esperar para ver qué tan profundas son las operaciones de esta organización en nuestro país. Por lo pronto hay que reconocer que las autoridades están haciendo su chamba y no podemos descartar que este sea también un gesto de cooperación para que el vecino de arriba vea que vamos en la misma dirección.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 8 personas y 12 empresas mexicanas presuntamente vinculadas con la facción de Los Chapitos, que es el brazo operativo del cártel de Sinaloa. Según la dependencia, la red se dedicaba al suministro químico y financiero que facilitaba la producción de fentanilo para el cártel. Utilizaban empresas fachada en sectores farmacéuticos, químicos, inmobiliarios y de limpieza. En el centro de este golpe está la compañía Sumilab, que tiene sede en Culiacán, Sinaloa, que aparte, en 2023 ya había sido sancionada por Estados Unidos. También se incluye a la familia Favela López, que es presunta operadora del grupo, que habría continuado su actividad tras las sanciones mediante nuevas razones sociales y también mediante empresas pantalla creadas para evadir los bloqueos anteriores. El Tesoro estadounidense detalló que las sanciones implican el congelamiento inmediato de activos bajo jurisdicción de Estados Unidos y aparte prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con los individuos o con las empresas implicadas. Estas sanciones forman parte de la estrategia más amplia de Washington contra el tráfico de opioides sintéticos, en la que el cártel de Sinaloa y particularmente la facción de los Chapitos, que recuerden que está liderada por los hijos del Chapo, ha sido identificada como una de las principales fuentes de fentanilo que llega a territorio estadounidense. A pesar de ello, una investigación reciente del país reveló que empresas vinculadas a los Chapitos recibieron más de 190 contratos públicos en México. Y déjenme ustedes, esto incluso después de haber sido señaladas por Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado. La acción del Tesoro busca debilitar la estructura financiera del grupo y enviar un mensaje de presión directa sobre las cadenas de suministro químico y los intermediarios que siguen operando a la sombra del cártel. Y a decir verdad, los gringos andan con todo. Miren, la semana pasada les platiqué que fue el cártel Jalisco Nueva Generación y ahora le tocó al cártel de Sinaloa. Algo aquí bien importante tomar en consideración es que el gobierno estadounidense ya tiene al Chapo y a 2 de sus hijos presos en su país y que aparte presuntamente están cooperando. Así que esta sanción es una herida significativa para su operación. Ahora, algo muy relevante es que no podemos perder de vista que estas empresas ya habían sido sancionadas y señaladas por el gobierno estadounidense en 2023 y en México no hicimos nada. Siguieron operando felices de la vida como si nada. Incluso se les señala de haber tenido 190 contratos con el gobierno federal. Literal, así, como si nada. Habrá que ver cuál será la reacción de este gobierno ante los nuevos señalamientos, porque si no, mañana les cambian de nombre y seguirán operando con total impunidad. Y llegó la tan esperada temporada de Nobel. Para los que viven debajo de una piedra, el premio Nobel es considerado uno de los máximos reconocimientos a nivel mundial en los campos de la ciencia, la literatura, la economía y la paz. Aquí les quiero compartir un poco de historia porque de pronto hemos escuchado mucho de los Nobel y creo que a raíz de esta edición lo escuchamos aún más porque, bueno, como saben, se tenía este rumor, no rumor, inclusive sospecha y estábamos todos, ya saben, a la espera de si Trump iba a ganarse el Nobel de Paz. Spoiler, no se lo ganó, pero sí dije, yo creo que muchos escucharon de Nobel y han de decir, ¿qué es eso? Bueno, ahí les va un poquito de historia. El Nobel fue creado por el inventor y empresario sueco Alfred Nobel. Ya captaron, exacto. O sea, Nobel por el Alfredo. Bueno, un dato curioso es que Nobel es conocido por haber patentado la dinamita y en su testamento de 1895, o sea, hace sí, ya llovió, ya pasó un buen rato, él dejó establecida la creación de un fondo para premiar a las personas o instituciones que hicieran los mayores aportes a la humanidad. Por eso, desde 1901, los premios se entregan anualmente en las siguientes categorías: física, química, medicina, literatura, paz, y desde 1969 se añadió una sexta categoría, siendo esta ciencias económicas, que es otorgada por el Banco Central de Suecia en memoria de Alfred Nobel. Ahora sí, se han de preguntar ustedes como que quién decide a quién se le dan los premios. Bueno, cada categoría tiene su propio comité evaluador. Casi tiro el agua. La Real Academia Sueca de las Ciencias otorga los premios de física, química y economía. El Instituto Karolinska de Suecia da el de medicina o fisiología. La Academia Sueca da el premio de literatura y el Comité Noruego del Nobel el de la Paz, que es el único que se entrega en Oslo, allá en Noruega.
El proceso de selección es secreto y aparte sumamente riguroso. Los comités reciben nominaciones confidenciales de expertos de todo el mundo, después evalúan los méritos y finalmente anuncian a los ganadores en octubre de cada año. Por eso les digo, es la temporada del Nobel, sabemos que se viene, que va a llegar y estamos todos a la espera. Y el premio Nobel no solo reconoce la excelencia académica o científica, sino que representa el impacto positivo que una persona o institución puede tener en la humanidad. Por ejemplo, en ciencia suele premiar descubrimientos que transforman nuestra comprensión del mundo. En literatura destaca a quienes aportan una visión profunda y duradera de la condición humana. En el caso de la economía, celebra ideas que cambian cómo entendemos los mercados o la pobreza. Y en el caso del Premio Nobel de la Paz, se ha convertido en un símbolo global de diplomacia, derechos humanos y reconciliación. Y bueno, este año ya tenemos a la mayoría de los ganadores, así que me permito presentárselos. En el caso de la medicina, ganaron Mary E. Brunko, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica, que esto es cómo el sistema inmune evita atacar las propias células del cuerpo. Yo también tuve que buscar qué era la inmunológica periférica porque dije, ¿qué es eso? No entendí. Bueno, ya lo vi. Gran descubrimiento. Qué bueno. Ahora, en el caso de la química ganaron Sumuru Kitagawa, Richard Robson y Omar Hagi. Esto por desarrollar estructuras metalorgánicas, materiales con redes porosas con aplicaciones para capturar gases, almacenar agua, filtrar contaminantes y catalizar reacciones. ¿Y para qué me hago? Mientras les platico esto, la verdad es que tampoco termino de entender exactamente qué significa. Si les interesa el tema, luego ¿qué será? Lo busco y se los comparto. Pero es que si no, este programa va a estar larguérrimo. Bueno, vamos a literatura. En literatura ganó Laszlo Krás Norkai. Esto por su obra visionaria que reafirma el poder del arte en medio del terror apocalíptico. Su obra incluye novelas densas, estilísticamente intensas, que aparte exploran la condición humana con tono filosófico y existencialista. Yo he de confesarles que en literatura, pues obviamente quería que ganara Cristina Rivera Garza, ¿verdad? Autora mexicana. Bueno, y el que a muchos nos tenía vigilantes fue el Nobel de la Paz, que fue otorgado para María Corina Machado por su trabajo como líder de la oposición en Venezuela, donde construyó uno de los movimientos políticos más importantes del país. El Comité Noruego dijo en un comunicado que eligió a Machado por su incansable labor de promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela, por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. María Corina se encuentra oculta desde 2024 cuando el candidato al que apoyaba perdió las elecciones frente al presidente Nicolás Maduro. El Premio Nobel de Economía se anuncia hoy, lunes 13 de octubre, y la próxima semana les platicaré sobre ello. Ahora, este año hubo muchísimo revuelo, como les platiqué, sobre el Nobel de la Paz, a raíz de las declaraciones de Trump en donde él decía que se merecía recibir el Nobel de la Paz, especialmente por su participación en el fin del conflicto entre Israel y Gaza. Claro que hubo quienes estaban a la expectativa de que esto sucediera, pero hay cosas que no podemos perder de vista. De entrada, el primer tache está en las fechas. Las nominaciones se cierran el 31 de enero del año del premio, así que su intervención en el virtual fin de la guerra que se ha dado estos días no entra dentro de la convocatoria de los premios de este año. Pero las fechas no son la única razón por la que Trump no fue ganador del Nobel de la Paz este año. El presidente no cumple con los principios de Alfred Nobel. Si bien no se le puede negar la intervención entre Israel y Hamás, no podemos olvidar cómo ha usado la fuerza para deportar a migrantes en Estados Unidos, los discursos de odio que han polarizado a su propio país e incluso la forma en que arremetió en la Asamblea de la ONU diciéndoles a los líderes mundiales que sus países se están yendo al infierno, y de esos tenemos muchos más ejemplos. Trump ha repetido en varias ocasiones que él personalmente había puesto fin a 7 guerras, por lo que según él merecía el Premio Nobel de la Paz. Pero incluso él lo entiende, no tiene condiciones para ser un candidato real a ganar este galardón. O sea, él mismo lo ha declarado diciendo, no me van a dar el Nobel de la Paz sin importar lo que haga. O sea, la neta, sí está
canijo Trump. Miren, yo le aplaudo la seguridad en sí mismo y es que tener los aquellos para promover su propia postulación al Nobel de la Paz cuando su propio gobierno siembra el terror y la división en su propio país. O sea, es cuestión de voltear a ver las imágenes terribles de las redadas contra migrantes. De tal forma que yo solo puedo resumir esto de Trump, del Nobel de la Paz, en eso sí que es tener autoestima. La semana pasada no la tuve, pero está de regreso su gustosa sección de breves pero importantes, arrancando con una historia del terror. Y es que el pasado 7 de octubre, la alcaldesa electa de la ciudad de Herdecke, al oeste de Alemania, Iris Stalzer, fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca en su vivienda apenas unas semanas después de haber ganado las elecciones locales. Stalzer, que tiene 57 años y es miembro del Partido Socialdemócrata, fue encontrada con heridas súper graves en el cuello y en el abdomen y la tuvieron que trasladar en helicóptero a un hospital cercano. En un inicio, su estado fue reportado como crítico, aunque ya afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Las autoridades alemanas informaron que no existen indicios de motivación política detrás del ataque. En cambio, las investigaciones apuntan a un posible conflicto familiar. De acuerdo con medios locales y confirmaciones de la fiscalía, los hijos adoptivos de Stalzer, que es una joven de 17 años y un adolescente de 15, fueron interrogados por la policía. Y en una declaración posterior, la propia Stalzer habría señalado a su hija como la responsable del ataque. Está fuertísimo esto. La menor fue puesta bajo custodia mientras continúan las investigaciones. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz calificó el ataque como un acto aborrecible y expresó su solidaridad con la funcionaria y su familia. Se revocó la licencia de operación de Citibanco y comenzó su liquidación tras denuncias graves de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su unidad de control financiero, el FinCEN, acusó a Citibanco, junto con Intercam y Vector, de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides. ¿Se acuerdan de este episodio? Bueno, pues ¿qué creen? En su momento, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respondió decretando la intervención gerencial temporal. Sin embargo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario informó que el proceso de liquidación inició el 10 de octubre y desde el día 13, o sea, hoy, comenzará el pago de las obligaciones garantizadas a los ahorradores con montos protegidos hasta 400,000 UDIs, que son equivalentes a unos 3.4 millones de pesos. Las sucursales de Citibanco seguirán parcialmente abiertas para consultas y trámites de aclaración, pero no para operaciones activas. Mientras tanto, quienes tienen créditos con Citibanco deben continuar con sus pagos como de costumbre y claro que sí, que dijeron, no, ya no, oigan, ya saben, para cobrar son bien buenos. Y hablando de música, a ver, la semana pasada hablé de Benito Bad Bunny y no me reí de Taylor Swift, porque la verdad les voy a decir algo. Taylor Swift me parece una gran artista, la admiro muchísimo como mujer y creo que tiene una gran carrera. Y hablando de la Taylor Swift, la verdad es que sí es impresionante cómo acaba de marcar un nuevo hito en la industria musical y es que su más reciente álbum, The Life of a Showgirl, logró 3.5 millones de unidades equivalentes en su primera semana. O sea, es una locura. Nada más para que lo dimensionen, este récord supera al álbum 25 de Adele, que había dominado esa cifra durante 10 años. O sea, durante 10 años, ningún lanzamiento había logrado derrocar a nuestra queridísima Adele. Pero Taylor Swift sí lo logró y lo hizo en apenas 5 días. Lo más impresionante es que esa cifra sigue subiendo. Lo que hizo Taylor es que lanzó más de 2 docenas de versiones exclusivas del álbum, es decir, diferentes carátulas, pistas acústicas, ediciones limitadas, colaboraciones con plataformas como Apple y Google e inclusiones temporales que solo estuvieron disponibles por algunas horas. Ciertas versiones solo estuvieron disponibles en tiendas específicas o por tiempo limitado. Por ejemplo, The Life of a Showgirl, en la versión acústica, solo estuvo disponible en iTunes por 24 horas. Por supuesto que este fenómeno no está exento de críticas, ya que algunos expertos acusan que Taylor Swift está explotando a sus seguidores y que aparte está manipulando los mecanismos de consumo para alcanzar récords industriales. Miren, ahora sí que vamos a aplicar el haya sido como haya sido. La Taylor está imparable y aún, y como lo haya hecho, logró un récord impresionante.
Igual de impresionante me pareció esta noticia de que el Congreso de Perú aprobó la vacancia presidencial contra Dina Boluarte, acusándola de incapacidad moral permanente. Esta votación fue contundente, más de 120 votos a favor, sin oposición ni abstenciones. Dina Boluarte, que por cierto fue la primera mujer en presidir el país, no estuvo presente en la sesión para ejercer su derecho de defensa. Y el motivo central fue su fracaso para contener el recrudecimiento de la inseguridad ciudadana, con más de 6,000 homicidios entre enero y agosto de 2025 y un contexto político marcado por crisis institucional, denuncias de corrupción y un episodio violento en un concierto que intensificó la presión política. Pero qué impresión, ¿no? O sea, la destituyeron del cargo por incapacidad moral permanente justo por un incremento en la violencia en su país. Y de pronto pienso aquí en México como, imagínense que eso pasara aquí. Bueno, muy seguramente hace unos 20 años habría sido algo distinto. Bueno, como sucesor inmediato, que sepan que juró el cargo José Gerí, que hasta ahora era presidente del Congreso, y él quedará al frente del país en calidad interina hasta las próximas elecciones que están previstas para abril del próximo año. Y una noticia para quienes son amantes de los perros principalmente. Está súper interesante que científicos en varias partes del mundo están explorando cómo podría surgir un lenguaje canino o sistemas de comunicación simbólica que permitan hablar con los perros de forma más compleja. O sea, aunque los perros no tienen las mismas estructuras anatómicas del habla que los humanos, los investigadores proponen alternativas, como usar dispositivos tecnológicos, mapas comunicativos visuales o sensores que interpreten su lenguaje corporal y vocalizaciones. También están estudiando cómo los perros procesan los sonidos humanos, si pueden aprender nuevos símbolos para conceptos y cómo su cerebro responde a ese aprendizaje simbólico. Ay, estaría padre así como que hablar con tu perro, ¿no? A mí sí me gustaría. Y como para cuándo lo van a hacer con los gatos, para mi candidato Clemente. No viene nunca. ¿Por qué no vienes? Clemente, no puede ser que en el estudio pasado te la pasabas brinque y brinque y aquí. El pasado 2 de octubre se conmemoró el 57 aniversario de la masacre de Tlatelolco con una marcha multitudinaria que reunió a unas 10,000 personas. Bueno, hacia el final de la jornada el ambiente se puso violento y un grupo de alrededor de 300 a 350 encapuchados, identificados como Bloque Negro, lanzó piedras, bombas molotov y objetos contra los elementos policiales y algunos establecimientos comerciales. Los enfrentamientos dejaron un saldo de 94 policías lesionadas, de los cuales 78 fueron dados de alta, 16 permanecieron en observación y 3 fueron reportados graves, así como 29 civiles heridos. También se reportaron saqueos y daños materiales por más de 4 millones de pesos, además de varias detenciones en distintos puntos de la marcha. 4 días después, el 6 de octubre, un grupo de policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se manifestó frente al Zócalo capitalino para exigir justicia y apoyo institucional tras las agresiones sufridas. Los agentes denunciaron que durante la marcha del 2 de octubre se les ordenó no responder a las agresiones, incluso cuando fueran atacados con piedras y bombas incendiarias. Alegaron también falta de atención médica, acoso laboral y abandono por parte de sus superiores. Los uniformados exigieron la destitución de los mandos que tomaron las decisiones operativas durante la marcha y demandaron una revisión del protocolo de actuación policial en manifestaciones. Dicho protocolo, establecido por el gobierno capitalino, prioriza la persuasión y el diálogo antes de cualquier uso de la fuerza, lo que en la práctica impide a los agentes responder mientras son atacados. La jefa de gobierno, Clara Brugada, reconoció públicamente las lesiones sufridas por los elementos, defendió el cumplimiento de los protocolos y prometió una investigación interna para deslindar responsabilidades. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó en su conferencia matutina su reconocimiento a los agentes por su actuación y apoyó a los policías que resultaron heridos por su valentía y por la contención. Dijo que es increíble cómo resistieron sin caer en ninguna provocación. Y miren, en lo personal, creo que este evento debe poner sobre la mesa una conversación profunda que nos compete a todos. La relación entre la sociedad y el gobierno, porque por un lado,
Los ciudadanos exigimos una policía honesta, confiable y preparada, pero somos la misma ciudadanía que, llegado el momento, está dispuesta a denostar, agredir o sobornar a la autoridad si lo considera necesario. Y no, a ver, no estoy diciendo que las fuerzas policiales sean una blanca palomita. Sabemos que los gobiernos también han utilizado a los policías para ejercer un uso indiscriminado de la fuerza. Sin embargo, nosotros, la ciudadanía, también somos y hemos sido parte de esa dinámica que ha erosionado la confianza en las instituciones encargadas de protegernos. Por otro lado, y en el tema central de esta nota, o sea, ¿qué onda con el gobierno que pone a sus policías como carne de cañón? O sea, literalmente los mandaron a recibir golpes, palazos e impactos de bombas Molotov con la orden de no hacer nada más que contener. Hablamos de personas que todos los días salen a cumplir un trabajo mal pagado, sin las condiciones ni prestaciones adecuadas, que aparte exponen sus vidas frente a un gobierno que no los respalda y una ciudadanía que los percibe como remiendo de autoridad. O sea, ¿cómo vamos a construir el tejido social que requiere nuestro país si los ciudadanos no confiamos en las autoridades y si los policías no pueden ejercer su labor sin tener que someterse al crimen organizado, a los caprichos del gobierno en turno y aparte sin las herramientas adecuadas ni condiciones laborales dignas? Las autoridades y la sociedad debemos entender que agredir a un policía es un delito y que ellos deben tener la autoridad y el respaldo para actuar con el debido uso de la fuerza. Verdaderamente aplaudir la contención le resta mucha importancia a las agresiones. Si los policías presencian un saqueo, incluso en medio de una manifestación, deben tener la facultad de intervenir, porque eso no es represión, es hacer su trabajo, es ejercer con dignidad la labor que les fue encomendada. Hoy quiero platicarles de Japón porque más allá de que hoy sea el lugar que muchos traen de moda para viajar y conocer, a nivel político está sucediendo algo sumamente interesante que seguramente se va a terminar de desarrollar esta semana. Primero lo primero. Japón funciona como una monarquía constitucional. Esto significa que hay un emperador, que de hecho es una figura muy respetada y simbólica, pero quien realmente toma las decisiones y gobierna es el primer ministro junto con su gabinete. El emperador no se mete en política, la verdad es que su papel es más ceremonial, algo así como el guardián de las tradiciones. Quien mueve los hilos del día a día es el primer ministro, apoyado por el parlamento, que es conocido como la dieta nacional, que seguramente se han de preguntar qué es la dieta. Aparte el nombre está rarísimo y por qué importa tanto. A ver, ahí les va. La dieta es como el Congreso en otros países. O sea, literalmente está formada por dos cámaras. Está la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, que por cierto es la más poderosa y donde están los diputados elegidos por voto popular. Y está la Cámara de Consejeros, que es la Cámara Alta, algo así como un Senado, con miembros que también son elegidos por los ciudadanos, pero cada 6 años. O sea, hace muy parecido aquí en México en ese sentido. Ahora sí, ¿cómo es que llega alguien a ser primer ministro en Japón? El proceso no es como en México, donde la gente vota directamente por un candidato presidencial. En Japón, los ciudadanos votan por partidos y candidatos al parlamento y después son los mismos legisladores quienes eligen al primer ministro. Así que en pocas palabras, la gente vota por los partidos. Las dos cámaras deben llegar a un consenso para designar a un candidato como primer ministro, que por cierto, esto es todo un proceso, pero básicamente se tienen que poner de acuerdo sí o sí. Y una vez que eligen al primer ministro, el emperador lo nombra oficialmente, aunque solo como un acto protocolario. Ahora, en todos lados se cuecen habas y Japón no es la excepción. Aunque formalmente ambas cámaras participan, la Cámara de Representantes tiene mucho más poder en la práctica. Por lo tanto, el partido que tiene la mayoría en la Cámara Baja suele determinar quién será primer ministro. Lo que nos lleva a la nota de hoy. El 4 de octubre, Sanae Takaichi, una política veterana del Partido Liberal Democrático, fue elegida presidenta de su partido, que por cierto ha gobernado Japón casi ininterrumpidamente en la era de la posguerra. Con ese triunfo, Takaichi queda como la candidata más probable para convertirse en la primera mujer que ejerza el cargo de primer ministro de Japón. Así que con lo que les acabo de platicar, se pronostica que Takaichi ya tiene todo planchado para ser votada como primera ministra y que esa votación parlamentaria se realizará por ahí del miércoles, o sea, hace 15 de octubre. Si todo sale conforme a lo planeado,
esta semana se oficializaría su nombramiento como la primera mujer en asumir ese cargo en Japón. Ese sería un momento simbólico, no solo por ser mujer, sino porque llega en medio de un contexto político complejo para su país, para su partido y la manera en que ella es percibida por el movimiento feminista japonés. Y es en este último punto donde está la controversia, porque aunque el ascenso de una mujer al mayor cargo político del país podría verse como un gran avance para todas las mujeres japonesas, Takaichi es reconocida por ser conservadora y no comprometerse con políticas que impulsen la igualdad de género. Para responder parte del escepticismo, Takaichi dijo que buscará nombrar más mujeres en su gabinete con niveles cercanos a los de los países nórdicos. Y a pesar de que una de las principales críticas es que Takaichi no ha sido una defensora activa de reformas de género, no se puede negar su capacidad política y su habilidad para posicionarse como una líder de línea dura, centrada en la defensa nacional y la seguridad económica. Aunque como ya les platiqué, su nombramiento aún no es oficial y estamos esperando que lo sea esta semana, que sepan que mandatarios alrededor del mundo ya lo han dado por hecho y han celebrado el ascenso de la primera mujer al frente del gobierno nipón. A ver, yo sé que siempre se debe cuestionar a quienes llevamos al poder, pero también, desde mi punto de vista, que una mujer llegue a espacios donde históricamente no se le permitía siempre será un espacio ganado y eso se tiene que reconocer. Porque muchos a lo mejor no saben, pero en Japón el machismo es un problema significativo y la participación de las mujeres en espacios como la política es muy bajo. Entonces sí, definitivamente este probablemente no es el tipo de representación que deseamos las mujeres alrededor del mundo, pero debemos reconocerlo como un espacio ganado y en este caso como un paso adelante para la igualdad de género en Japón. Así que esta semana, si escuchan Japón, la mujer primera ministra, yo ya me adelanté para que ustedes tengan toda la información y sepan de qué están hablando. O muy por el contrario, si se quieren ver bien picudos con los demás, mañana, lleguen al rato. Si ven a alguien, le preguntan, ¿ya viste qué está pasando en Japón? Seguramente les van a decir, no, ¿qué está pasando? Y ya les vas a dar toda una lectura y mira, vas a quedar bien perrusquis. Hoy voy a cerrar el programa con una nota que no solamente es positiva, sino que me conmovió demasiado y muchos de ustedes me pidieron que trajera notas positivas nuevamente al programa y esta es una de ellas. En San Jerónimo Lidices, Ciudad de México, detrás de una puerta azul, se esconde una historia que parece sacada de una película, pero no lo es. Es real y acaba de hacer historia. Una escuela mexicana ganó el premio más prestigioso del mundo educativo, el World's Best School Prize, en la categoría de colaboración comunitaria. Su nombre es A Favor del Niño y su misión es tan simple como poderosa: romper el ciclo de pobreza desde la infancia, pero aparte, hacerlo en comunidad. Cada día, 339 niños cruzan esa puerta azul. Detrás los espera un equipo docente que no solo enseña a leer o sumar, sino que busca transformar vidas completas, la de los niños y la de sus familias. La mayoría de los padres ganan alrededor de 9,000 pesos mensuales. Muchos trabajan en el sector informal y más de la mitad son madres solteras. Y aún así, sus hijos reciben educación, alimentación, atención médica y quizá lo más importante, un lugar seguro donde crecer. Es el caso de Miriam, una madre trabajadora que considera A Favor del Niño como el segundo hogar de sus hijos, pues ahí comen, estudian y están seguros, lo que a ella le permite trabajar tranquila. El colegio tiene un horario extendido de 10 horas con desayuno, comida y atención de salud. Y en un país donde la jornada escolar promedio termina a las 2 de la tarde, este modelo es mucho más que una escuela, es un sistema de apoyo social. Cuando los niños están atendidos, las familias pueden insertarse al empleo formal. Y cuando una familia sale adelante, el cambio se multiplica. El secreto del éxito de A Favor del Niño no está en grandes presupuestos, sino en la comunidad. Hay un programa llamado Padres en Acción, donde las familias se reúnen a compartir experiencias y aprendizajes. No hay un profesor diciéndoles cómo criar. Hay diálogo, acompañamiento y escucha. Un 89% de los cuidadores participa activamente. Y de esas conversaciones ha nacido incluso un manual que se compartirá con otras escuelas de la región. El jurado internacional reconoció precisamente eso, su capacidad para redefinir el cuidado infantil como una responsabilidad compartida entre escuela, familia y comunidad. Los resultados son increíbles y dignos de compartir.
El 100% de los egresados logran transitar a secundarias de alto rendimiento. El promedio académico de primaria se mantiene por encima de 8 en todos los grados. Y lo más revelador, niños que a los 5 años ya saben leer, sumar y restar, pero también compartir, cuidar y creer en sí mismos. El World's Best School Prize, que es considerado los Oscar de la educación, reconoce a escuelas que transforman su entorno. Hoy, a favor del niño se une a instituciones de Brasil, Dubái, Estados Unidos y Malasia. México, por primera vez, está en esa lista. En tiempos donde la educación pública y privada parecen ir por caminos opuestos, a favor del niño demuestra que cuando la comunidad se organiza, la educación puede ser justicia social. No se trata solo de enseñar a leer, sino de enseñar a vivir con dignidad, de romper desde raíz el ciclo de pobreza que muchas veces el Estado ignora. Y todo empieza ahí, tras una puerta azul, en San Jerónimo Lidice, donde el futuro de México ya está aprendiendo a caminar. ¿Dónde estará Clemente? Clemente, ¿quieres venir? No. Ven, Clemente, un ratitito. Ay, ya vino Oye, Clemente, les platicamos a todos que hoy está... Ay, miren, está aquí. Ya no voy a cantar Victoria, pero me lo traje, estaba así acurrucado, dormido, feliz. A ver, voy a empezar para los reales. ¿Cuánto llevamos? Hoy la verdad es que no traigo... Ay, ya se fue. Bienvenidos a su sección Palos Reales. Hoy no me voy a extender tanto, porque la verdad es que hoy, les soy bien sincera, vengo así como ya muy cansada para grabar. Fue una semana súper pesada, no saben cuántas cosas se están moviendo alrededor de mí. Estoy súper contenta y agradecida por eso, pero principalmente muy contenta y agradecida con ustedes por regalarme su confianza y preferencia una semana más y por seguir recomendando este programa a quienes conozcan para que mucha gente más se interese por la información. Así es, de un lugar lo más neutro, objetivo posible. Hoy les quiero platicar algo, porque yo les había comentado hace como 2 programas que ya me iba a empezar a meter a otros ámbitos y justo les quiero anunciar que voy a estrenar una columna con la revista Marie Claire, así tal cual como lo escuchan, para empezar a abordar temas del mundo de la moda, de la cultura, del arte, que tienen muchísimo que ver con la política. Y les platico porque justo esta semana, creo que a lo mejor muchos no saben, pero les cuento. A ver, H&M, ubican H&M, esta empresa gigantesca de ropa, etc., etc. Lleva varios años haciendo colaboraciones con diseñadores de alta gama. Hacen una colección en conjunto, es una colección que saca H&M y muchos, también hablo por mí, pues aprovechamos de pronto que tienes a una marca como Maison Margiela, que pues así que tú digas barata no es, que tiene una colaboración con H&M para tener una pieza que sea Maison Margiela por H&M. Bueno, H&M escogió a una diseñadora mexicana para hacer la colaboración de este año y justo se estrena este jueves 16 de octubre. Que sepan que esta colección, pues nada más conforme sale, no hay restock, no hay nada, son las piezas que están disponibles y la diseñadora es la increíble Lorena Sarabia. Yo quise estrenar mi columna con Marie Claire, que por cierto, este mes va a ser columna digital, pero ya en noviembre es columna escrita. ¿Les adelanto el tema? Sí. La de noviembre escrita va a ser sobre cómo los blazers, o sea, el traje sastre en mujeres, está relacionado a un índice de recesión y también cómo puede ser pues digamos que una afrenta frente al conservadurismo. Está súper interesante también tomando en consideración, como les platiqué creo que hace 5 programas, que la industria del lujo estaba atravesando una crisis y por qué después es tan rentable para las casas de la moda sacar colecciones que incluyan traje sastre. Está súper interesante, está de noviembre. Yéndome a la de octubre, no saben la experiencia tan increíble que fue platicar con Lorena Sarabia, como de verdad dimensionar lo que implica para el diseño mexicano que una empresa sueca como es H&M voltea a ver a México y que diga, quiero poner el diseño mexicano en lo más alto. Y lo que más me encantó fue conocer de primera mano cómo es el camino de los diseñadores en nuestro país. Porque de pronto, insisto, lo vemos como algo muy frívolo, algo muy superficial, pero
está extremadamente correlacionado con un montón de cosas y de aristas que de pronto no dimensionamos, de tal forma que esta semana debemos estar muy orgullosos, invariablemente la opinión que tengamos del mundo de la moda, pero sí muy orgullosos porque una mujer, una diseñadora mexicana, tiene hoy esta colaboración que será una colaboración que se estrene a nivel mundial. Espero que con esto sigamos poniendo el nombre de México en alto, aunque sé que también para muchos de pronto luego implica, vamos a ser aquí bien honestos, porque yo soy bien honesta, implica pues un tipo de angustia, principalmente quienes viven en la Ciudad de México, porque de pronto también puede significar o traducirse en mayor gentrificación, tomando en consideración que tenemos hoy por hoy una autoridad que la verdad no se ha puesto mucho las pilas que digamos en ese ámbito. Después hablamos de gentrificación, ya lo abordé aquí en alguna ocasión, pero sí, como que de pronto son las cosas que decimos, ay, qué padre, pero a muchos les gustan y les asustan por lo que puede implicar. Dicho esto, o sea, la verdad es que sí les puedo platicar que esta semana tuve conversaciones muy interesantes con muchas personas. Creo que las conversaciones más interesantes que tuve esta semana surgieron alrededor de la exigencia que tenemos como mujeres de hacer todo y hacerlo bien y hacerlo con perfección. Me incluyo dentro de esa exigencia, pero también dimensionar cómo principalmente las mujeres que son mamás la tienen en muchos sentidos mucho más complicada y cómo pareciera que todo a su alrededor eventualmente, no que conspire, pero sí está diseñado para que no se puedan desempeñar en tantos ámbitos como quisieran. Eso sí les puedo decir que ha sido la conversación más interesante que tuve esta semana. Esta semana sí estoy en Survivor mode. De las que digo de que les tiro un poquito más la liga y me va a entrar el burnout. Pero no llegaré ahí, porque tomaré mis precauciones. Por ejemplo, mi precaución hoy incluye poner una película y dormirme a las 9 de la noche. Y eso a mí me hace extremadamente feliz, que lo sepan. Bueno, sin más, Clemente, ¿dónde está? Ya ni quiere venir. Ven, Clemente, para que hagamos los 5 principios. Psh, psh. Bombón. No, ven, Clemente. Bueno, previo a despedirme, ya saben los 5 principios. Yo quería que Clemente estuviera aquí conmigo dándolos, pero él anda en modo chiflado. Ya se le subió. A Clemente se le subió la fama, que lo sepan. Así que bueno, 5 principios, ya saben, suscríbanse, píquenle compartir, déjenle un comentario, denle me gusta y píquenle a la campanita para cuando tengamos nuevo contenido, que voy diciendo eso como por un año no ha habido contenido nuevo, pero les prometo que pronto lo sorprenderé. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Ay! Me estás arañando, bombón. Realmente no puede ser. Yo les voy a hacer, o sea, de verdad les voy a ser súper honesta con Clemente. Ya estoy molesta. ¿Por qué? Lo que ustedes no saben es que yo tengo muchas juntas virtuales, ¿ok? Y estas semanas he tenido más de lo normal. Y ya saben, de que yo llego así a la junta. Ay, esto sí lo voy a platicar por oral, esto es chistoso. Yo llego a mis juntas de que ya saben, ay, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y Clemente, yo no sé qué le pasa cuando estoy en juntas que dice, es mi momento de brillar. Entonces, no sé qué hacer, pero haz de cuenta que estoy sentada y tipo, ¡prim! Salta. Y él quiere que cuando estoy teniendo yo la junta, esté todo el tiempo de la junta haciéndolo así. Obviamente en mis juntas luego Clemente se gana todo, ¿verdad? O sea, acapara ahí la pantalla y casi que es el centro de atención en la junta. Pero si digo, no invente, es cuando lo requiero para que me ayude aquí a levantar el evento. Él dice que no. Y luego lo que nadie sabe que me da demasiada ternura es que, verdad, llora como si fuera, o sea, llora, él sí llora, es muy, entonces, si me dicen, ay, no, pues déjalo encerrado cuando están las juntas, no se puede porque se escucha su llanto. Bueno, ya terminé. Clemente, estoy muy enojada contigo, bien molesta. Se acabó. ¡Uy!